La memoria de Imhotep presenta Sinué, de Cristina Carracedo. En el palacio real reinaba el silencio. Su faraón Amenemhat I había muerto, y toda la corte mostraba su respeto en señal de duelo, aunque también se sentía una gran preocupación en el ambiente. ¿Quién sucedería al rey? El mayor de sus hijos, quien debía sucederle, se encontraba lejos de palacio, al frente del ejército protegiendo el país. Rápidamente partieron mensajeros en su busca para informarle, y así Sesostris I decidió regresar apresuradamente. Por su parte, los demás hijos del rey Amenemhat I querían sucederle al enterarse de su muerte. Sinué, hombre de confianza del faraón, observó que un hombre informaba a uno de los príncipes. Amenemhat había sido víctima de un complot, siendo asesinado por unos cortesanos que bajo las órdenes de este príncipe burlaron la guardia. Sinué temía por su vida, creyendo que al no haberse enterado de esas malas intenciones y no poder informar al futuro sucesor Sesostris I como era su deber, sería castigado a pesar de su inocencia. Pensó entonces en marcharse de Egipto. Y así lo hizo. Sinué esperó el momento apropiado y tras esconderse evitando a los oficiales y cortesanos, se dirigió hacia el delta del Nilo. Por la noche, tras esquivar la vigilancia de los centinelas, cruzó la frontera saliendo de Egipto. Pero no contaba con una gran dificultad en su camino: el desierto. Caminando bajo el sol, muerto de sed, sintió cómo iba perdiendo sus fuerzas hasta caer sobre la arena. Y pasaron las horas, o incluso días, hasta que de pronto despertó al escuchar el sonido de un rebaño y unas voces a su alrededor. Abrió los ojos y se encontró con un grupo de nómadas inclinados sobre él que lo observaban. Un hombre del grupo reconoció a Sinué, a quien había conocido en Egipto, y ordenó que le dieran de comer y de beber, invitándole a unirse a la caravana. De manera que accedió y les acompañó por el desierto, ganándose el cariño de todos rápidamente. El príncipe beduino Amunenshi había oído hablar de Sinué y requirió su presencia para proponerle que se quedara bajo su amparo, como ya habían hecho muchos otros egipcios. ¿Por qué te fuiste de Egipto? ¿Ha ocurrido algo grave en tu tierra?, preguntó el príncipe Amunenshi. Sinué le contó sobre la muerte del faraón y su temor a caer en desgracia, y para no parecer un traidor, dado que se encontraban numerosos egipcios acogidos en la corte de Amunenshi, contestó: El primogénito del rey regresó a palacio y sin duda gobierna Egipto. Yo solo he temido por mi vida, y por eso me he marchado. Amunenshi quedó satisfecho con sus respuestas, y a partir de entonces Sinué se quedó en su corte, quien rápidamente fue querido por todos. Se casó con la hija mayor del príncipe y recibió como regalo las tierras más fértiles del oasis. Sinué se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos, llegando a ser jefe de una tribu. Incluso fue nombrado general de los ejércitos, ganando grandes batallas. Y de este modo, su fama se fue extendiendo. Pero también existían hombres envidiosos, y así fue que uno de los mejores guerreros de Retenu, que sentía celos de Sinué, se atrevió a desafiarle en combate. Durante toda la noche, Sinué estuvo preparando sus armas.
Todo el pueblo se había congregado nervioso para presenciar la lucha, pero la gran mayoría estaba a favor de Sinué. El guerrero sirio era muy fuerte y valiente y manejaba las armas con mucha habilidad. Sinué no era tan fuerte como él, pero era astuto y ágil. ¿Quién vencería el combate? El egipcio consiguió fácilmente esquivar las armas que el guerrero sirio arrojaba contra él, quedándose al poco tiempo sin armas con las que luchar, salvo con sus propias manos. El sirio se puso tan nervioso que se lanzó furioso contra Sinué, pero éste arrojó una flecha contra él venciéndolo. El príncipe Amunenshi y todo el pueblo saltaban de alegría por la victoria de Sinué. Sin embargo, Sinué no era del todo feliz. Pensaba a menudo en su tierra, Egipto, y cada vez se sentía más apenado. Su mayor deseo era regresar a Egipto para cuando muriera poder ser enterrado en su tierra. Esto era muy importante para un egipcio. ¿Cómo su alma alcanzaría, si no, el reino de Osiris? Y esta era su constante preocupación. Mientras cumplía con sus deberes como jefe de la tribu, en secreto invocaba a sus dioses pidiéndoles que permitieran su regreso a Egipto. En Egipto reinaba con justicia el faraón Sesostris I, pero para ello había tenido que luchar duramente debido a las revueltas políticas. Por fin reinaba la paz. A oídos del faraón llegaron noticias de Sinué a través de los viajeros egipcios que habían pasado por su casa, y les escribió pidiéndole su regreso a palacio y a su tierra, ya que sabía de su inocencia en el complot contra su padre. Sinué, lleno de alegría, contestó a la carta de su majestad explicando sus temores y motivos de su huida. Pasó el día repartiendo todos sus bienes entre sus hijos y se despidió de todos sus amigos, regresando a Egipto. Sesostris I fue muy generoso con Sinué, entregándole una enorme casa reformada que perteneció a un noble de la corte y colmándole de bienes. Y ordenó que le construyeran una magnífica tumba de piedra, preparándole un merecido ajuar funerario para cuando le llegara el momento de su muerte. Y así fue como Sinué el egipcio, colmado de honores y riquezas, esperó el momento de su muerte dichoso por encontrarse de nuevo en Egipto.